En el tapiz de calles tranquilas que era nuestro suburbio, cada hogar era un hilo entretejido con el siguiente, creando una colcha comunitaria de serenidad y igualdad. Aquí encontré mi porción del sueño americano, una pintoresca casa de 2 pisos con Jamie, mi pareja en todo lo relacionado con la vida. El telón de fondo de nuestra existencia era un coro de cortadoras de césped y la risa ocasional de los niños jugando hasta que las farolas parpadeaban. Jamie y yo nos habíamos adaptado a esta rutina, nuestras vidas un patrón cómodo de trabajo, barbacoas de fin de semana y la fiesta anual en la calle. Éramos la típica pareja de al lado, nuestra mayor aventura fue la selección de plantas anuales para los macizos de flores. Fue en un día tan tranquilo que me senté en el porche, con una taza de café calentándome las manos, mientras Marlene, mi suegra, se pavoneaba por la pasarela. Su llegada siempre fue anunciada por el tintineo de sus brazaletes y el chasquido de su colorido maxi vestido. «Buenos días, Ava», chirrió Marlene, su voz atravesando el silencio como un cuchillo atravesando la mantequilla. «Buenos días, Marlene», la saludé, forzando una sonrisa. «¿A qué debo el placer?». Se acomodó en el columpio a mi lado, su perfume era una nube embriagadora. «¿No puede una madre visitar a su hijo y a su encantadora esposa sin una agenda?», ella bromeó, aunque sus ojos bailaban con una travesura demasiado familiar. Me reí entre dientes, un sonido más educado que genuino. «Por supuesto, siempre eres bienvenido», respondí. Pero las visitas de Marlene nunca fueron solo llamadas sociales, sino misiones de exploración de chismes o, como pronto descubriría, mucho más. Fue durante una de estas visitas que Marlene vio por primera vez el automóvil, la elegante encarnación de Jamie y de mis años de escatimar y ahorrar. Su mirada se detuvo en las brillantes curvas del vehículo, una sombra cruzando su rostro generalmente expresivo. $100,000 sobre 4 ruedas. «Debe ser agradable», dijo, una nota de algo que no pude colocar en su voz. «No es solo un auto, Marlene. Es un sueño que Jamie y yo hemos tenido desde la universidad», expliqué, mi propio orgullo se hinchó mientras hablaba de nuestro logro. Tarareó Marlene, sus ojos aún fijos en el auto. «Sueños. Tuve muchos de esos una vez». Sus palabras pendían entre nosotros, cargadas de una historia de decepciones tácitas. Extendí la mano, tocándole el brazo suavemente. «Estamos agradecidos por todo, Marlene. Trabajamos duro para esto». Ella salió de su ensueño, ofreciéndome una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, querida. El trabajo duro debe ser recompensado», dijo, levantándose del columpio. «Te dejaré seguir con tu día. No quiero evitar que disfrutes tu recompensa». Mientras se alejaba, la inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Había algo en la forma en que decía, recompensa, una amargura que no era característica ni siquiera para ella. La vi irse, el tintineo de sus brazaletes desvaneciéndose en la distancia, sin saber que este era el silencio antes de la tormenta, el preludio de un acto de rebelión contra toda una vida de lo que ella percibía como injusticias. Poco sabía, nuestro tranquilo suburbio estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama sin precedentes. Marlene era como una nube de tormenta en un cielo despejado, su llegada a menudo anunciada por una ráfaga de actividad y una tensión palpable. Tenía una risa que podía llenar una habitación y opiniones que podían despejar una con la misma rapidez. Sus excentricidades eran bien conocidas, su comportamiento tan extravagante como las plumas de pavo real que le gustaba usar en sus sombreros. El día que Jamie y yo trajimos a casa nuestro nuevo auto deportivo, una máquina elegante que brillaba como un zafiro al sol, los ojos de Marlene brillaban, pero no de alegría. Pasó los dedos por la capucha, su toque casi posesivo. «Ava, cariño, ¿no es demasiado?», ella había preguntado, un ligero rizo en el labio que no era del todo una sonrisa. «Es más bien ostentoso, ¿no crees?». Jamie había saltado en mi defensa, su brazo encontrando su camino protector alrededor de mis hombros. «Mamá, este es el sueño de Ava. Ella ha trabajado duro para lograrlo.
Había tratado de mantener la paz, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. No se trata solo del auto, Marlene. Se trata de lo que representa. Años de ahorrar, de soñar. Lo es, logro. Pero su respuesta fue una burla, un sonido que pareció resonar en el camino de entrada. ¿Logro? Si tú lo dices, querida. Solo espero que no se raye. Ya sabes cómo pueden ser estos suburbios. No todo lo que brilla permanece así. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de algo que no podía colocar del todo. ¿Fue una advertencia? ¿Celos? Había rechazado el pensamiento sin querer creer que la envidia pudiera empañar nuestra relación. A medida que pasaban los días, noté que las visitas de Marlene se volvían más frecuentes, sus comentarios más directos. Jamie, siempre optimista, ignoró que su madre era su yo habitual, pero no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. No fue hasta el día en que desapareció nuestro automóvil que la verdadera profundidad de la envidia de Marlene se hizo dolorosamente clara. El vacío en el camino de entrada era un enorme agujero, la ausencia de nuestro sueño un peso físico. Cuando Marlene llamó, su voz era un canto de sirena, atrayéndome a la tormenta de traición que se había estado gestando debajo de su fingido afecto. Ava, qué descuidado dejar un juguete tan caro para que cualquiera lo tome, había dicho, sus palabras goteaban con un placer vengativo que me heló la sangre. La realización golpeó fuerte, el conocimiento de que la envidia de Marlene la había llevado a cometer lo impensable. El auto deportivo no era solo un vehículo, era la encarnación de nuestros logros, y ella lo había robado como para decir que nuestros sueños no eran más que juguetes para sus caprichos. La envidia de una suegra había destrozado el tranquilo suburbio, los efectos dominó de sus acciones se extendieron para tocar todos los rincones de nuestras vidas, una vez pacíficas. El sol de la mañana aún no había ahuyentado las sombras del amanecer cuando salí a la entrada, con una despedida rutinaria en mis labios, lista para desearle a Jamie que se fuera a trabajar. Pero donde debería haber estado la orgullosa silueta de nuestro deportivo Zafiro, no había nada. Un vacío inexplicable me saludó, unas fauces abiertas donde había estado nuestro amado automóvil. Un escalofrío se deslizó por mi columna vertebral, el aire de la madrugada repentinamente pesado, cargado de una sensación de premonición. Mis manos, temblando como si estuvieran atrapadas en un vendaval invernal, buscaron a tientas mi teléfono. Envié los números a la policía local con una creciente sensación de temor. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del despachador fue un salvavidas en la espesa niebla de mi pánico. Nuestro auto ha sido robado, logré balbucear, las palabras sabían a incredulidad. Estuvo allí anoche, y ahora, simplemente se fue. Podía escuchar el rasguño de un bolígrafo, el sonido mundano en marcado contraste con el caos que se avecinaba dentro de mí. Señora, por favor permanezca en la línea. Enviaremos un oficial a su ubicación de inmediato. ¿Puede darme una descripción del vehículo? Mientras relataba los detalles, la realidad de la situación se hundió. Mi sueño, nuestro sueño, había sido arrebatado sin ceremonias al amparo de la noche. La conexión con el despachador era un hilo delgado, una tenue compostura que amenazaba romperse con cada segundo que pasaba. El teléfono sonó con un tono de llamada en espera y una mirada a la pantalla mostró el número de Marlene. Espera, viene otra llamada. Podría ser importante, le dije al despachador. Cambié de línea, una parte de mí esperaba ingenuamente una explicación simple, tal vez un error. ¿Marlene? Pregunté, mi voz era una mezcla de esperanza y creciente ansiedad. Hola, Ava, la voz de Marlene resumó a través del altavoz, almibarada y fría. Supongo que puedes despedirte de tu auto de 0-100 Kelvin. Sus palabras fueron un mazo, destrozando la frágil esperanza de que todo esto fuera solo un terrible malentendido. ¿Qué hiciste, Marlene? Exigí, con la voz aguda, que los bordes del miedo dieran paso a la ira. Hubo una pausa, una vacilación que no se parecía a ella. Luego, con un suspiro teatral,
continuó, oh, Ava, siempre te importaron demasiado las cosas materiales. Es solo un coche. Solo un auto. Hice eco, la incredulidad entrelazando mi tono. Marlene, ese auto era más que acero y pintura. Era un símbolo de nuestro arduo trabajo. Tú lo sabes. ¿Por qué lo tomarías? ¿Dónde está? Una risita, fría y sin alegría, fue su única respuesta. Todo lo que puedo decir es que las cosas tienen una forma de desaparecer por aquí. Deberías tener más cuidado con tus posesiones. Volví al despachador, con el corazón acelerado. Necesito denunciar un robo y creo que sé quién se lo llevó. Mi voz era una mezcla de determinación y una creciente sed de justicia. Mi suegra acaba de admitir que se llevó nuestro automóvil. Los oficiales llegaron con la eficiencia y profesionalismo que los suburbios rara vez necesitaban, pero estaban agradecidos de tenerlos. Escucharon mientras relataba la llamada, sus expresiones eran una mezcla de simpatía e incredulidad. Mientras tomaban notas, Jenny caminaba detrás de mí, su comportamiento tranquilo habitual se hizo añicos como la paz de nuestra otrora tranquila mañana. No puedo creer esto, mi propia madre, murmuró, sus palabras marcadas por una impotencia que se hacía eco de la mía. En las horas siguientes, la ausencia de nuestro automóvil se convirtió en algo más que una pérdida física. Fue la desaparición de la confianza, de los lazos familiares y de la creencia de que algunas líneas nunca podrían cruzarse. El tranquilo suburbio se había despertado no con el canto de los pájaros, sino con la melodía discordante de la traición. Me paré en el resplandor estéril de la estación de policía, el zumbido de las luces fluorescentes mezclándose con las voces apagadas del deber y la angustia. Mis manos estaban frías, juntas para evitar que temblaran, mientras esperaba a que regresara el detective. Las paredes fueron testigos de innumerables historias de aflicción y ahora absorberían las mías. El detective Martínez regresó, con una carpeta llena de olor a tinta fresca y malas noticias en sus manos. La encontramos, anunció sin preámbulos, su voz no revelaba emoción. ¿Encontró a quién? Fingí ignorancia, aunque mi corazón latía con el conocimiento de a quién se refería. Su suegra, señora Thompson, dijo mientras abría la carpeta y colocaba las fotografías tomadas hace apenas unas horas. Allí estaba ella, Mill, sentada en un restaurante con una taza de café y una pila de billetes tan alta que haría parpadear a un banquero. ¿Cómo pudo? Las palabras escaparon de mis labios, un susurro perdido en el zumbido de la estación. El detective Martínez ofreció una mirada de simpatía que no llegó a sus ojos. Ella está en la comisaría ahora. Vendió su automóvil a un concesionario local. No tenía ni idea de que había sido robado. Negué con la cabeza, tratando de comprender. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió, poniéndose de pie. Puedes venir conmigo si quieres estar allí para el interrogatorio. Asentí, levantándome para seguirlo, con las piernas rígidas como si también protestaran por esta realidad. La sala de interrogatorios de la comisaría estaba más fría que el resto del edificio, una pequeña caja de un espacio con una mesa que parecía soportar el peso del mundo. Mill se sentó allí, esposada, su rostro era una máscara de algo que no podía discernir del todo. ¿Fue arrepentimiento? ¿Miedo? Era difícil saberlo con la mujer que, hasta hoy, había sido un enigma envuelto en la banalidad suburbana. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, con la voz firme aunque amenazaba con romperse. Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo parecido a la tristeza. Yo. Solo quería saber cómo se sentía, dijo, con la voz ronca. ¿Sentir qué? Presioné, necesitando entender. Para sentirme como tú, exitoso, admirado, su voz se apagó y miró hacia otro lado, su postura se desinfló. El detective intervino, ¿se da cuenta de que ha cometido un delito grave, señora Thompson? La mirada de Mill volvió a mí, suplicando. Nunca quise que llegara tan lejos.
fue justo. Fue solo un momento de locura. Me incliné hacia adelante, la ira y la traición se unieron en una fría determinación. Y ahora, debido a ese momento, vas a enfrentar las consecuencias. Los ojos de Mill se llenaron de lágrimas, pero no hicieron nada para sofocar el fuego de mi determinación. Por favor, le suplicó, sé que te he hecho daño, pero sigo siendo tu familia. Me puse de pie, la silla rozando el suelo como un martillo que la sentenciaba. Puedes saludar a una demanda de 1 millón, declaré, las palabras sellando su destino tanto como destrozaron el último vestigio de nuestro vínculo familiar. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de los sollozos silenciosos de Mill y el bolígrafo del detective rascando su bloc de notas. El ajuste de cuentas había llegado, no con la furia de una tormenta, sino con la fría finalidad de que una puerta se cerrara para nunca más abrirse. La sala del tribunal era un escenario austero, un escenario preparado para el drama de la justicia, donde la verdad quedaría al descubierto para que todos la vieran. Era el día del juicio final para Marlene, mi suegra, una vez una figura de caos caprichoso, ahora la acusada con un traje demasiado sombrío para su vibrante personalidad. Me senté rígido en el banco de madera dura, un demandante asentado entre los pilares gemelos de la ansiedad y la determinación. Mi abogado, el señor Hughes, me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano mientras esperábamos la entrada del juez. Recuerda, Ava, solo apégate a los hechos. Deja que sus acciones hablen por sí mismas, murmuró. Asentí, aunque mi estómago se hizo nudos. Los hechos fueron cosas frías y duras, pero las emociones que despertaron dentro de mí fueron todo lo contrario. La voz del alguacil atravesó los murmullos de la galería. Todos de pie por el honorable juez Andrews. Nos paramos al unísono, una ola de formalidad inundó la sala mientras la jueza tomaba asiento. Por favor, siéntese. Procedamos con el caso de Thompson vs. Thompson. El aire estaba lleno de anticipación cuando el señor Hughes presentó nuestro caso. Prueba A, la llamada telefónica insensible. Prueba B, las imágenes de CCTV. Prueba C, los registros bancarios de Marlene que muestran una cascada de deudas. El abogado de Marlene, un joven con un traje afilado y ojos más agudos, trató de pintar una imagen de desesperación de una mujer empujada al borde del abismo por la naturaleza implacable de la sociedad. Pero fue el turno de Marlene en el estrado que todos esperaban, un momento de fragilidad humana en medio de la postura legal. Señora Thompson, ¿puede explicar estas deudas de juego? Preguntó el señor Hughes, con su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Marlene retorció las manos, su mirada parpadeó hacia la mía antes de posarse en la veta de madera del estrado de los testigos. Estaba tratando de recuperarlo todo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El dinero que perdí, el tiempo. Pensé que si podía conseguir una gran victoria, podría hacer todo bien de nuevo. ¿Y pensaste que vender el auto de Ava resolvería tus problemas? El señor Hughes siguió adelante. No lo hice. No estaba pensando. Fue un error, vaciló Marlene, con la máscara de desafío desmoronándose. Desde la galería, un suave sollozo rompió el silencio. Era Jamie, dividido entre sus roles de cónyuge solidario y de hijo traicionado. Marlene, me encontré hablando, no como la nuera agraviada, sino como una mujer que ve desmoronarse el mundo de otra persona. ¿Por qué no viniste a nosotros en busca de ayuda? Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el crudo dolor del orgullo y el arrepentimiento. Porque no podía soportarlo, confesó. Tú lo tenías todo junto, y yo. Me estaba desmoronando. La verdad era que se rompía un dique, las aguas del dolor oculto y la vergüenza inundaban la sala del tribunal. Marlene se había estado ahogando, no en el sentido físico sino en un mar de su propia creación, su orgullo un peso de plomo. El martillo del juez nos devolvió al presente, a las legalidades que dictarían el futuro de Marlene.
Dada la evidencia presentada, este tribunal no tiene más remedio que fallar a favor del demandante, declaró la jueza Andrews, su voz la nota final en la sinfonía de la justicia. La galería exhaló una liberación colectiva de tensión, mientras Marlene se alejaba, su destino sellado por su propia mano. La revelación había sido más que la exposición de un crimen, había puesto al descubierto el corazón humano, con todas sus complejidades y contradicciones. Y cuando salí de la sala del tribunal, con el peso del día sobre mis hombros, supe que la historia de Marlene, de nuestra familia, sería una advertencia, un recordatorio de lo fácil que podría desenredarse el tejido de nuestras vidas. El polvo se había asentado y el drama judicial que había cautivado a nuestro pequeño pueblo finalmente había llegado a su fin. La sentencia de Marlene fue dictada y, con ella, la expectativa de que la vida volviera a la normalidad. Pero la normalidad había cambiado, y en su lugar había una nueva realidad que parecía ajena a los tranquilos suburbios que una vez conocí. Me encontré sentada en el porche, la brisa fresca de la tarde transportaba susurros de los eventos del día. Jenny se sentó a mi lado, su presencia era un pilar silencioso de fortaleza en medio de la confusión. Ava, comenzó, con su voz un zumbido bajo en la quietud del crepúsculo, lo siento mucho. Por todo lo que ella te hizo pasar. Yo solo. Coloqué una mano sobre la suya, apretándola suavemente. Jamie, no tienes nada de qué disculparte. Los dos fuimos sorprendidos por esto. Sacudió la cabeza, con la mirada perdida en el horizonte. Pero fue mi madre, mi familia. Es difícil no sentirse responsable de alguna manera. Suspiré, el peso de toda la prueba presionándome contra el pecho. La familia no viene con un manual, amor. Nosotros simplemente, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestras reflexiones hasta que las hojas susurrantes parecieron instarnos a decir nuestras verdades. Sigo pensando en lo último que dijo en la corte, admití, con mi voz apenas un susurro. Solo quería sentir que importaba. Eso es lo que ella dijo. Ha estado resonando en mi mente desde entonces. El agarre de Jamie se tensó. Lo sé. También ha estado resonando en el mío. Ella perdió el rumbo, Ava. Ella quedó atrapada en querer más y olvidó lo que ya tenía. La luna colgaba arriba, testigo silencioso de nuestras confesiones. Arrojó un brillo plateado, pintando nuestro mundo en tonos de gris donde antes solo veía blanco y negro. Sabes, lo más extraño es, continuó Jamie, siempre pensé que nuestras vidas eran demasiado mundanas para su gusto. Pero tal vez era la estabilidad que anhelaba después de todo. Eso es todo, ¿no? Reflexioné. Luchamos por la emoción, por algo extraordinario, pero cuando la vida nos arroja esto, bolas curvas, nos damos cuenta del valor de los días ordinarios que dábamos por sentado. Un perro ladró a lo lejos, un sonido reconfortante que hablaba de una vida normal fuera de nuestra burbuja de tristeza. Creo que he aprendido algo de todo esto, dije, volviéndome hacia Jamie. He aprendido que perdonar no significa olvidar, ni excusa el daño causado. Pero es un paso hacia la curación, para los dos. Jamie asintió, un movimiento lento y deliberado. Sí. Y he aprendido que aunque no podemos elegir a nuestra familia, podemos elegir cómo dejamos que sus acciones nos afecten. Podemos elegir seguir adelante, incluso cuando sentimos que estamos atrapados en el pasado. La noche nos envolvió, un manto de consuelo mientras contemplábamos el futuro. Había mucho que reconstruir, confianza que reparar y heridas que curar. Pero en este momento de tranquila reflexión, también había esperanza. Espero que con el tiempo, los ecos del pasado se desvanezcan en susurros y nuestras vidas encuentren un nuevo ritmo, quizás no tan inocente como antes, pero más sabio y resistente. Superaremos esto, Ava. Juntos, dijo Jamie, con la voz firme y decidida. Me apoyé en él, encontrando consuelo en su certeza. Juntos, me hice eco. La reflexión había traído dolor, pero a su paso, también prometía la posibilidad de crecimiento.
Mientras las estrellas brillaban arriba, como faros de luz distantes, supe que la historia del auto robado siempre sería parte de nosotros, pero no nos definiría. Éramos más que un solo capítulo de caos, éramos una narrativa que aún se estaba escribiendo, cada día una página nueva para comenzar de nuevo.